Hola muchachos, muy buenos días. Pues hoy vamos a iniciar con un tema que va a partir de pues material para el tercer parcial. Eh, Anteriormente ya les había comentado muchachos que verdaderamente por cuestiones meramente tecnológicas, se podría decir, eh, se había realizado lo que era pues un correo para exclusivamente manejarlo en esta materia. En algunas ocasiones, muchachos, verdaderamente se los comento, pues mi teléfono, por cuestiones también laborales de mi otro trabajo, pues a mí me llega bastante información de, pues ahora sí que de todos lados. Entonces, pues se me satura el teléfono, no puedo en algunas ocasiones descargar las imágenes y pues verdaderamente pues se me pone un poquitín más difícil el pues estar descargando las imágenes que algunas veces ustedes me mandan a WhatsApp. Muchachos, de verdad les voy a rogar que en este tercer parcial por favor me manden lo que son los trabajos y las tareas al correo que se creó exclusivo para esta materia. Eh, si tienen ustedes duda de cuál sea el correo, que se les olvide, que no lo tengan, que por una cosa u otra se les haya pasado a anotarlo o algo así, porfa, coméntelo en el grupo y pues más de algunos de ustedes o yo pues le van a regalar la información a quien tenga esa duda. Pero sí, de verdad, muchachos, y también les voy a hacer del encargo que verdaderamente ya, muchachos, no me queden mal con sus trabajos y sus tareas. Son poquitos los que se atrasan en ese aspecto. La verdad me sorprende. Muchos de ustedes son muy cumplidos, siguen las indicaciones al pie de la letra. Yo sé que estar pues en este ámbito de estar en línea y todo pues es un poquito más cansado para todos nosotros. Efectivamente sí, lo es para todos, pero muchachos, esto yo creo que esperemos que ya se termine, que podamos entrar a presenciales. No vamos a lo mejor nosotros tener el gusto de conocernos el día de mañana, pero ya cuando ustedes se encuentren en un nivel superior, perdón, pues ya va a ser muy distinto. En este aspecto, pues no se desesperen, ya van a entrar al aula, si esto pues se controla el día de mañana. Pero de verdad, muchachos, esta materia de verdad, muchachos, no es difícil, no es cosa del otro mundo. Pero sí, muchachos, porfa, échenle ganas, de verdad échenle ganas. Yo los invito a que a partir de hoy, que es material para el siguiente parcial, pues me cumplan con los trabajos y las tareas que por aquí yo les estoy dejando. Bueno, muchachos, para iniciar esta charla, ah, para finalizar con el pequeño comercial que me aventé, eh, ya saben que el día de mañana pues tenemos nuestro examen. Muchachos, estudien, de verdad estudien. Eh, pues ahora sí que no les voy a decir, ay, pues van a reprobar, ¿verdad? Porque pues estamos en línea. Eh, pues el examen van a tener la base para contestar el examen, van a tener su libro, porque eso sí les voy a comentar, como se los dije en el primer parcial también, las respuestas tienen que coincidir con el material que nosotros tenemos, porque yo aún así, para esto quiero hacerles el comentario. El examen se los voy a mandar en Word y lo van a tener que contestar en su libreta a mano y me van a tener que enviar la fotografía al correo de la materia. Por favor, sigan las indicaciones al pie de la letra. Quien me pregunte, maestra, ¿puede ser en Word? ¿Lo podemos contestar en Word? No. Y si me lo mandan en Word, muchachos, no se los voy a poder recibir. Por favor, échenle ganas y ya saben cuáles son las indicaciones. Bueno, iniciamos con el tema.
Vamos a iniciar con el tema de la Guerra Fría y sus características. Anteriormente, pues, ya habían ustedes expuesto, muchos de ustedes no quieren decir nombres, pero pues ustedes ya se dieron cuenta quiénes se expusieron y quiénes no. Muchachos, por favor, les encargo que cada trabajo que les pida de ahora en adelante, por favor, lo cumplan. No se vayan al extra por estas acciones. De verdad, no me lo llevo yo al extra, ustedes solitos son los que se van al extra y de verdad no sean de los niños que en el extra paso, pues para qué le echo ganas si de todas formas con un solo examen pues voy a pasar o ya voy a tener mi calificación asegurada. No, muchachos, en su Cardex viene todo su historial meramente educativo de la prepa y de verdad, muchachos, no se vayan con esa anotación en su Cardex. De verdad, échenle muchísimas ganas. Bueno, iniciamos con el tema de la Guerra Fría. Como ya se había expuesto anteriormente lo que era el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues la Guerra Mundial finalizó el día 2 de septiembre de 1945. También en esta etapa de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, pues también comenzó una nueva etapa de la historia de la humanidad conocida como la Guerra Meramente Fría, que llamó o que se llamó así por las confrontaciones entre los líderes de ambos grupos que no escalaron a un conflicto meramente armado. La Guerra Fría básicamente significó la división del mundo de dos bloques, lo que fue el capitalista, que fue liderado básicamente por Estados Unidos, que Estados Unidos siempre mete su nariz en donde no le importa, y lo que fue la socialista, que fue encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS, que eso también ya lo habíamos visto con sus exposiciones pasadas. En Estados Unidos, que fue muy importante la intervención del Plan Marshall, que eso ya lo vimos anteriormente también en las exposiciones, los países de Roma Occidental, pues con el apoyo de este logró proveer de un sistema económico y político, es decir, el capitalismo. En aquellas naciones no se aceptaron lo que fue el Plan Marshall, que dejaron bajo el influjo político y económico de la URSS. Esta división del continente fue determinada por el primer ministro de Gran Bretaña, que lo llamó una cortina meramente de hierro. El socialismo y el capitalismo, que ya lo vimos también anteriormente, fueron dos ideologías políticas, económicas y sociales. En estas diferencias giraron un entorno de participación del Estado, lo que fue el gobierno, que fue en la economía, que ya lo habíamos visto anteriormente, muchachos, o ya yo les había comentado anteriormente, pues que todo movimiento, que toda revolución, que toda guerra se hace básicamente por obtención de territorio, obtención de recursos meramente naturales y pues lógicamente por movimientos meramente políticos. Por eso se hace una revolución, por eso se hace una guerra y por eso se hace mucho derramamiento de sangre. En este aspecto, pues la economía determinó todavía porque venían saliendo de una guerra que dejó una inestabilidad meramente económica, que dejó una estabilidad también política, porque no llegaron a un acuerdo como tal, porque no se dio una de las partes o ambas partes no se dieron y se concluyó a lo mejor con menos territorio, con enajenación de elementos a lo mejor meramente históricos, se podría decir en aquel entonces, y pues con una inestabilidad meramente económica. Pues desglosa o es lo que se ve en un movimiento meramente revolucionario o en una guerra, pues establece eso, los elementos
de forma económica. Siempre lo vamos a hacer. Siempre que escuchemos movimiento a lo mejor revolucionario o alguna guerra, siempre atrae aparejada o trae tintes meramente políticos y económicos. La moneda mueve al mundo. A todos nos gusta el dinero, eso es obvio, eso es claro, pero anteriormente pues ahora sí que las ideas que tenían pues eran un poquito más bruscas, un poquito más brutas, se podría decir, si lo llamamos así o si le queremos poner esa palabra, pues a lo mejor eran un poquito más brutas porque a lo mejor no existía una orientación más amplia de lo que eran los elementos meramente económicos y dirigían el apoyo económico a lo mejor a otras mm, a otras a otros aspectos que no lo tenían que hacer, porque si lo ven de esta forma, todo movimiento que se da es por obtener un territorio más, por colonizar a lo mejor algo que ya está meramente establecido, que ya tienen ideas políticas, que ya tienen un gobierno establecido, pero por obtener recursos meramente naturales y explotar para sí eh, ese, ese grupo o ese elemento territorial, pues se da estas circunstancias a lo mejor meramente económicas. Para el bloque socialista, la participación del gobierno como regulador de la economía era meramente primordial. El Estado la dirigía y decidía cuáles eran la industria que debían desarrollarse, qué cantidades deberían de intervenir y cuáles eran la participación equitativa de las ganancias. Estaban contra la propiedad privada, se favorecieron los precios bajos y reivindicó el proletariado bajo los principios de que los medios de producción deben de ser por y para los trabajadores, cosa que no se vio, cosa que solamente quedó como un plan, pero nunca se estableció, nunca se llevó a cabo, porque si bien es cierto, la igualdad de condiciones entre trabajador y patrón nunca se ha dado. Esto lo estamos viendo a nivel mundial. Entonces, al momento de que se da esta guerra fría, de todas formas la igualdad de condiciones entre proletariado y burguesía no se establece, nunca se dio y por otra parte pues nunca se va a dar. En el bloque capitalista fortaleció la libre competencia, el impulso del Estado que tuviera una presencia más limitada en los proyectos económicos. La participación individual de las corporaciones privadas eran directas de la generación de los bienes y los servicios, de la riqueza y perteneciente a las clases empresariales. La distribuían según el trabajo de cada uno de los miembros de la sociedad. Aquí el capitalismo pues básicamente se basa en eso, en darle más participación, en darle a lo mejor más luz verde a lo que son a las personas que obtienen de un trabajo pues una remuneración, de darles más participación o darle más igualdad. Entre ambos bloques que fue el capitalismo y el socialismo, pues se crearon un sistema de defensa, como lo que es la colaboración meramente política. Para los socialistas, el grupo se llamó el Pacto de Varsovia, mientras que los capitalistas se unieron en la organización del Tratado Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, que ambos todavía prevalecen. Los miembros del Pacto de Varsovia fue Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia y la Unión Soviética. La Unión Popular China tuvo afilada como una observación o como un observador hasta 1962. La OTAN
estaba conformada por Gran Bretaña, Portugal, España, Francia, República Federal Alemania, Irlanda, Noruega, Grecia, Turquía y Estados Unidos. México ahí sí no se metió, pero ahorita sí se va a meter. Hubo otros países que se resistieron a formar parte de los bloques que ya se mencionaron. Uno de ellos fue México, que en 1955 estas naciones se reunieron en la conferencia de Batuk, lo que en Indonesia, formando un grupo de no aliados, es decir, lo que son los países del tercer mundo. Efectivamente, nosotros es por eso que nos dicen que nosotros somos nosotros somos un país tercer mundista, como los videos de TikTok que hacen. Hagan de cuenta que es eso, pónganlo de ejemplo, porque México y demás países pues no quisieron participar en dicha organización porque de cierta forma les daba miedo a lo mejor el construir un imperio, el construir o meterse a ideales políticos que tentativamente para esos tiempos pues iban a lo mejor un poquito más arraigados a lo que era la igualdad de condiciones, tanto política, económica y territorialmente. Entonces, estas potencias o estos países no participaron en esto, les digo, por la diferencia de condiciones de que nosotros ya teníamos un gobierno meramente establecido, en teoría ya se había establecido, y no querían cambiar esa forma de pensar y esa organización meramente económica, política y también del índole social. Permítanme, disculpen. Aunado a lo anterior, pues en este aspecto, en el nuevo mundo o en el nuevo orden mundial, estas organizaciones, que fue la Organización de las Naciones Unidas, que ya lo vimos anteriormente, fue muy importante porque sirvió como mediador entre los bloques y los líderes. En los organismos reguladores, lo que fue la ONU, tanto Estados Unidos como la URSS tuvieron una presencia. Se destacó lo que fue el Congreso de la Seguridad, donde Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China tuvieron una participación constante. Que esto lo venimos arrastrando, esto lo venimos haciendo desde lo largo de la historia. Porque si bien es cierto lo que fue o lo que es Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China, son de las potencias mundiales más importantes. Rusia no se diga, Alemania sobre todo también no se diga. Eh, entonces, Europa también es una de las potencias mundiales más importantes que tiene el mundo. Es por eso que les digo, a lo largo de la historia venimos manejando esa situación y México también no quiere intervenir por lo mismo, porque no se cambian la ideología, porque seguimos teniendo esa política, esos tintes pobres de política que únicamente los políticos entran a realizar unas campañas que no tienen una guía, que no tienen una finalidad en concreto, que es sacar a México de ser un país meramente tercermundista. Entonces, en otra área de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Guerra Fría, tuvo influencia lo que son los medios de comunicación, que hasta la fecha son los más importantes que existen a nivel mundial, en el desarrollo de la cultura de las masas. Durante este periodo no fue ocurriendo grandes cambios políticos y económicos. También los medios de comunicación meramente evolucionarios. Después de los principios reguladores de la Guerra Fría, en el siglo XX se da el surgimiento del cine y de la radio. Ya había comenzado a desarrollarse dicha industria que fue en potencia,
que llevaba asimismo a culturas masivas modernas con miles de hogares en el mundo. Aquí ya se dio un progreso, como ya lo vimos anteriormente, eh, en, el, en la revolución industrial se da ese avance meramente tecnológico, pero nada más para la industria. Aquí ya vemos en lo que fueron los inicios o las características meramente de la Guerra Fría, es que también se da lo que da a una condición o a un condicionamiento meramente también cultural. Esto se da como avance. Trae aparejado también, como hubo un descontrol económico, social y político, pues también se dio a lo mejor un avance. Esto es algo meramente predeterminado que a lo mejor de cierta forma la sociedad, los políticos y los economistas o los pensadores de aquel entonces pues no manejaban, a lo mejor no predijeron dicho elemento, pero sí se da un avance y también se podría decir que un avance meramente tecnológico, un avance a lo mejor que para esos tiempos era desarrollado, era revolucionario para aquellos ayeres, perdón. Demostrándose así que en la transmisión de la música, de las noticias, perdón, las películas y los programas de entretenimiento, como también lo eran las radionovelas, eso se lo pueden preguntar si quieren a sus mismas eh, abuelitas, muchas personas ya mayores, si alcanzaron a ver lo que son las radionovelas, o bien también sus mismos papás alcanzaron a lo mejor escuchar o a ver muchos radionovelas. También se da lo que son los estándares meramente culturales y sociales, cómo se transformaron en todo el medio de comunicación que modificaría los ámbitos y las costumbres meramente sociales. Por el medio de la televisión, el espectador se habituó a recibir medios de comportamiento y pensamiento, lo que destacó básicamente la atención de los políticos, empresarios y los líderes. Es ahí donde ellos se dan cuenta que al ver espectadores en la televisión, en la radio, en la en el cine y demás, pues ahí los políticos, los economistas, los líderes y los empresarios, pues podían proyectarse, podían colocarse para sí mismo que la sociedad pudiera conocer más allá a lo mejor de una guerra o de un movimiento sin la necesidad de derramar en este aspecto pues sangre o que se perdieran vidas humanas. En muchos países de ambos bloques surgieron tendencias artísticas y culturales que ya no eran limitadas meramente al público definido. En este aspecto, pues la cultura, las artes, la belleza y demás únicamente anteriormente, antes de que se diera la Guerra Fría, eran o estaban nada más destinados para la burguesía. En, en esta revolución o en este movimiento de la Guerra Fría, pues ya no estaban condenadas o ya no estaban condicionadas únicamente para un sector económico o para un sector social. En este aspecto, pues ya se da ese entronque para la sociedad en general, pues cada vez que llegaban a más espectadores, eh, expansiones musicales, teatrales, cinematográficos e incluso la pintura, estas manifestaciones ya no eran exclusivas para la élite económica, como ya les había yo comentado, por lo que ocurrió un fenómeno conocido como la cultura de masas, una industria que producía toda clase de objetos, bienes y servicios, los cuales derivaron de un movimiento musical, cinematográfico, radiofónico, donde todo esto generó una economía de entretenimiento y, como lo más importante, sirvió para disminuir el punto de vista de un bloque sobre la vida. La nación que más explotó estos beneficios o estos fenómenos fue Estados Unidos, que hasta la fecha lo es.
es un país meramente hegemónico en un ámbito meramente económico, pues al explotar este mundo de cultura masiva deriva una gran expansión de terreno. Para la década de 1960, los países del otro bloque capitalista también participaron en una nueva industria e irradiaban corrientes artísticas como lo fue pues el italiano Boygue de Francia. Incluso los movimientos filosóficos y, eh, y pintorescos como lo fue el vandalismo o el excentricismo eran adoptados por muchos jóvenes como una respuesta de avenimiento a la cultura meramente estadounidense. Desde este punto se conoce a lo que es la cultura meramente juvenil. En este sentido, muchachos, pues básicamente la Guerra Fría trajo aparejado lo que fue la explotación de elementos meramente culturales. Se llamó básicamente Guerra Fría porque al darse estas condiciones de expansión meramente ya no les daba así como que a ganar, se podría decir, que ya no se daba a ganar con a lo mejor un derramamiento de sangre, con un ataque físico. Ahora ya lo que buscaba esto, eran los tratados de paz, que estas organizaciones como lo que fue la ONU y la OTAN, eh, pues estuvieran controlando lo que eran los países que básicamente se peleaban más. Es por eso que se da un boom, que se da un encontronazo o que se da una explosión meramente de cultura, porque también a estas industrias se les daba o los empresarios, los políticos, los líderes y demás, pues veían a lo mejor que en el movimiento cultural o en la cultura, pues también se podían obtener ganancias. También el pueblo ya estaba cansado de tanto problema, de tanto estallido de armas, de problemas políticos, de cambios de gobierno, de control meramente de su mera libertad, del control de la moneda y demás. Es por eso que se dio este movimiento. Como ya les dije o como ya analizamos anteriormente, pues Estados Unidos es uno o fue uno de los pioneros en explotar la cultura como un movimiento meramente de la Guerra Fría. En este aspecto se encuentran también en Estados Unidos, que se dio más, que muchos de nosotros lo conocemos y yo creo que ustedes también tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad de escuchar algunas veces. Se explotó también lo que fueron la creación de grupos donde muchos cantantes hasta la fecha siguen siendo íconos culturales de un movimiento de los años 60, como lo fue los Beatles, los Rolling Stones, entre otros. Todas las generaciones que vivieron el fenómeno masivo se le llamó baby boomers, en lo que fue la generación de la televisión, que se da también la creación de la televisión a color, su influencia que se vio reflejada hasta nuestros días con una réplica de aquellos exponentes y tendencias, e incluso se puede decir que forman parte de una más bien de las etapas más importantes y trascendentes de la cultura y la civilización política,
Para finalizar esto, pues la Guerra Fría se sostuvo hasta la década de 1980, cuando la URSS, el presidente Mikhail promovió las políticas de la apertura económica y la democracia política, conocidas también como eh, Glasnost y la perestroika. Finalmente, en 1989, la caída del muro de Berlín significó el fin del bloque meramente socialista. Bueno, de lo anterior, muchachos, pues básicamente la Guerra Fría pues se da por parar tentativamente lo que fueron las agresiones meramente físicas. Ya en este aspecto, pues ya no estar más en más problemas de el índole meramente, pues meramente provocador, meramente, pues se podría decir que sangriento y sanguinario. Es por eso que se da por bloques culturales o por movimientos culturales, pues se dan este movimiento de la Guerra Fría para poder asimismo eh, significar y otra cosa, pues también el dar un ejemplo claro de que no todas las guerras pues tienen que traer aparejados, perdón, pues un ataque o un derramamiento de sangre y la pérdida de vidas meramente inocentes. Muchachos, bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido. Ya saben cuál es la dinámica, muchachos. Cualquier duda o cualquier aclaración, estoy en el grupo de WhatsApp para sus órdenes. Muchachos, quiero comunicarles también, pues, que se van a ir con trabajo. Sí, sí, se van a ir con trabajo. Efectivamente, se van a ir con su tareita. Ya saben que nunca conmigo se van solitos. Bueno, para hoy me van a tener que entregar esto, aclaro, y por favor sigan indicaciones de verdad. Van a tener que entregarme la actividad de la página número 92, de la página número 94 y de la página número 95. Esto es para entregar el día de hoy. Me la van a tener que enviar al correo de la materia. Por favor, que sea al correo de la materia. No me la manden por WhatsApp, que sea al correo de la materia. Y como ya les comenté, a partir de hoy pues iniciamos material para nuestro tercer parcial. La entrega de esta tarea va a ser hoy antes de las 5 de la tarde, muchachos. Por favor, sigan las indicaciones. De verdad, échenme la mano. Mándenmelos al correo del grupo. Porfa, 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 porfa. Bueno, muchachos, esto es todo por el día de hoy. Mañana tenemos nuestro examen. Échenle muchísimas ganas. Ya saben cuáles son las indicaciones también para el examen de mañana. Cualquier duda o cualquier aclaración, pues estoy en el grupo del WhatsApp para cualquier cosa. Muchísimas gracias, muchachos, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana en su examen. Échenle ganas, estudien, que tengan una excelente tarde.